Saludos a los cazadores, las cazadoras y los coleccionistas. Vuelvo a ustedes con una nueva guía de videojuegos. En esta ocasión es la del God of War 2018. Este es, cronológicamente hablando, el comienzo de la historia que transcurre cuando Kratos llega a tierras nórdicas. Y aunque personalmente me gustó más la versión griega que la nórdica de Kratos, siento decirlo pelón, pero tiene mejor destreza con las espadas que con el hacha, me gustó bastante el juego. Se puede notar inmediatamente cómo cambia la jugabilidad entre el God of War 3 y este. Enfocándonos en lo que nos respecta, tenemos un juego con una dificultad de 4 sobre 10, en el que no tenemos ningún trofeo online ni perdible, pero sí muchos coleccionables y misiones secundarias que vamos a abordar en su momento. Esto nos va a tomar alrededor de 45 horas para completar. La mayoría de los coleccionables y misiones secundarias se pueden dejar para el postgame, ya que habrá zonas a las que no se podrá acceder desde el principio, y tampoco es necesario que cada mapa sea completado al 100%. Yo les indicaré cuáles son los objetos que deben encontrar en el respectivo apartado. Debido a que no hay trofeos relacionados con la dificultad, pueden decidir el nivel de sufrimiento al que se van a enfrentar, con la ventaja de poder ajustar la dificultad en el juego en cualquier momento de la aventura sin ninguna consecuencia para el platino. Sin más palabrería, enfoquémonos en lo que nos importa y vamos a sumarlo a la colección. La montaña. Va a ser un largo viaje. Sí, pero uno importante. Debería conducirte de nuevo a tu camino a la montaña. Solo usa el bote. Espera, y toma esto. Oh, no, el bote no está. Sí, esas espadas servirán de maravilla en Helheim. Ahora creo que veo una puerta al reino entre reinos. Freya, nunca olvidaré esto. Este reino, ahora. Mientras no arruinemos nuestro regreso. Pero parecía tan malvada al final. No era malvada. Mataste a su hijo, muchacho. Buenos movimientos. Dichas gemas se obtienen de los diferentes cofres que encontrarás y se pueden acoplar a tus armas. Solo debes encontrar y acoplar una de estas gemas. Los mejores movimientos. Encontrar gemas de ataque rúnico no será un problema. Vas a encontrar muchas y la forma de mejorarlas es con la experiencia que irás obteniendo durante el juego. Así que usa esa experiencia en tu gema favorita para subirla al nivel máximo y tacha este trofeo de tus pendientes. Ingenio enano. En algunas de tus visitas a la tienda, tanto Brock como Sindri, podrás mejorar tu equipo, siempre y cuando cuentes con los componentes necesarios.
Visítalos, no te arrepentirás. Tu sonrisa ganadora sea armadura suficiente, pero ¿por qué arriesgarte? El mejor vestido. Puedes aprovechar en una de tus visitas a los enanos para crearle un traje a Atreus y conseguir este trofeo. Mira qué preciosidad. Vamos a malcriar al niño. Encantado. Pausando el juego y dirigiéndote a la opción Armadura en la parte superior, podrás asignar un encantamiento a tus ítems. Basta con que lo hagas una vez. El camino de los fanáticos. Con los enanos podrás construir dicho conjunto, el cual consta de la pechera, los brazaletes y el cinturón. Necesitarás, además de plata, farmear de los viajeros un mínimo de 8 pedazos de armadura del viajero y 30 trofeos siniestros del viajero, lo que se traduce en acabar con unos 5 o 6 enemigos aproximadamente. Si matas a alguno y se te olvida recoger el botín, no te preocupes, lo encontrarás en la sección Objetos Perdidos en cualquiera de las tiendas. Primordial. Se consigue exactamente igual que el trofeo anterior, creando el respectivo set. En este caso va a ser necesario incapacitar antiguos, así que hazlo siempre que los veas y no hayas conseguido este trofeo. Vas a necesitar plata, 3 corazones de antiguo y 16 restos de antiguos. Todos caerán. Es acumulativo, no tienes de qué preocuparte. ¡Estoy listo! Asuntos pendientes. Durante tu recorrido alrededor del lago de los 9 conocerás unos espíritus que te encargarán unos favores. En pocas palabras, misiones secundarias. Son 5 favores y debes completarlos para que consigas el trofeo. Está en el Valhalla me trae algo de paz. Gracias. Hicimos algo bueno. Me alegra que regresáramos. Ese ladrón no merecía la paz que le diste. Tal vez. Pero Como el agua y el aceite. Los espíritus no serán los únicos seres que te darán misiones secundarias. Brock y Sindri también lo harán, lo que se traduce en más misiones por completar para conseguir el platino del juego. Tenemos nuestras formas. En este punto es muy probable que tengas interés en los coleccionables. Encontrar todos los coleccionables requeridos será quizá la sección donde más tiempo invertirás, pues estamos hablando de que el juego tiene más de 300 coleccionables. Afortunadamente, no necesitamos absolutamente todos para el platino, y además te he hecho una guía con la ubicación de los coleccionables necesarios, así no vas a estar vagando como un NPC sin programación. Podrás conseguir los trofeos Padre de todo cegado, Conservador, Huerto de Idun, Temperamento volátil, Buscador de tesoros, La verdad,
trilingüe. Descifrar esas runas de Muspelheim. También contiene la runa de viaje. ¿Deberíamos visitar el Reino de Fuego? Cielos peligrosos. Bajo la superficie. Hay usuarios que reportan de que este trofeo se les bugueó, por lo que antes de hacerlo te recomendaría crear un archivo de guardado adicional mientras te aseguras de obtenerlo. El lago de los 9 es, en esencia, el centro de Midgard. Hay zonas a las que solo puedes acceder después de avanzar lo suficiente en la historia, por lo que tampoco tienes que desesperarte para obtener el trofeo. Las áreas que debes explorar son las cascadas de piedra, el canal del peón, Veiturgard, el almacén de Buri, los acantilados del Cuervo, la Atalaya, la Isla de la Muerte, la Caverna de Hierro, a la cual se accede desde la Isla de la Muerte a través de una tirolina, Cavernas Olvidadas, Ruinas del Antiguo y Puesto de Avanzada de los Elfos de la Luz. Técnicamente, solo debes descubrir las zonas, no completarlas al 100%. Si no te sale el trofeo al explorarlas, intenta utilizar un portal de viaje rápido y eso debería disparar el trofeo. En caso de que no te funcione, habrá que cargar partida e intentarlo nuevamente. Así que me contrató para asegurarse de que estuviera de su lado desde entonces. Y durante mucho tiempo, realmente fue así. Lo que no quiere decir que no me haya guardado rencor. Estoy a la espera. Aquí murió alguien. Veiturgard es una zona del juego que se encuentra en la parte superior derecha de Midgard. En esta zona, además, hay un templo que debes explorar para conseguir este trofeo. Para conseguirlo no es estrictamente necesario que recojas absolutamente todo, basta con que omitas los cofres legendarios y el dragón. En el video de los coleccionables del que te hablé anteriormente te muestro con más detalle qué es lo que necesitas encontrar, pero en esencia debes llegar hasta el final del templo del que te hablé, acabar con el troll y abrir el cofre legendario que encontrarás inmediatamente después de ese combate. Fuego y azufre. Una vez hayas conseguido las 4 claves de acceso al reino de Muspelheim, encontrarás que este mapa sería el equivalente a los desafíos de los dioses o desafíos del Olimpo vistos en otras entregas de la saga. Aquí hay 6 pruebas y cada una de ellas tiene 3 niveles de dificultad: normal, difícil, imposible. Lo primero es completar todas las pruebas en los niveles normal y difícil. Esto hará que puedas pelear contra la poderosa valquiria Gondul, que no trapee el piso contigo como lo hizo conmigo. Y cuando logres acabar con ella tendrás acceso a una nueva prueba en ese mismo nivel en la que deberás conseguir 3 llaves. Dichas llaves se consiguen al superar las pruebas de las que hablamos previamente en el nivel más alto de todos. Afortunadamente no necesitas completarlas todas, únicamente necesitas 3 de las 5 disponibles. Cuando tengas en tu poder las 3 llaves, solo debes realizar la prueba final en la que tendrás que acabar con un mínimo de 50 enemigos antes de que se acabe el tiempo. ¡Lo logramos! Superamos todos los niveles de todas las pruebas. Creo que ni Ragnarok podría con nosotros. Oscuridad y niebla. Voy a detenerme un momento en este trofeo para explicarte varias cosas que te serán muy útiles en esta sección de farmeo. Lo que estás viendo en pantalla es el mapa de Niflheim. En las áreas que te señalo en color rojo encontrarás usualmente enemigos, mientras que en las que te señalo en color azul encontrarás trampas. Por último,
Los círculos verdes te indican la ubicación de la respectiva valquiria y de la cámara central, a la cual podrás acceder utilizando una piedra de acceso que le podrás comprar a Sindri por un valor de 500 ecos de niebla. Lo primero a considerar aquí es que aparecerá una barra de tiempo en la parte superior de tu pantalla que te indicará el tiempo que puedes permanecer en la neblina sin que empieces a morir. Y un poco más abajo encontrarás la cantidad de ecos de niebla que habrás acumulado hasta ese momento. Como ya habrás deducido, tu tiempo de exploración estará entonces limitado por esa barra en la parte superior de tu pantalla, y hará que desde tus primeros minutos en Niflheim no puedas explorar demasiado lejos de la entrada o de la cámara central, ya que estas son las únicas dos zonas en las que el veneno de la niebla no te afectará. Ahora, para mejorar tu resistencia a la toxicidad de ese veneno, puedes crear el set de niebla maldita de Ivaldi. Cada pieza te dará resistencia a la niebla y te permitirá permanecer en ella por más tiempo. En adición a la niebla, las trampas y enemigos que encuentras en cada sección cambiarán cada vez que vuelvas a la entrada o a la cámara central. La distribución del mapa se respeta según la imagen que te enseñé, pero es lo que encuentras en cada sección lo que cambiará cada vez. Sabiendo lo anterior, tu principal objetivo será entonces conseguir suficientes ecos de niebla para abrir todos los tesoros que se encuentran en la cámara central. 3 lágrimas de reino y 5 cofres se necesitan alrededor de 70.000 ecos de niebla. Y acabar con la valquiria antes de abandonar definitivamente este mapa. Si murieras, perderías todos los ecos de niebla que llevaras en ese momento, por lo que habrá que volverlos a conseguir. Eso significa que en cada exploración debes tratar de conseguir la mayor cantidad posible de ecos de niebla, ir a la cámara central o a la entrada para que se almacenen automáticamente y repetir el proceso hasta abrir todos los tesoros. Por último, además de los ecos de niebla, vas a necesitar un anclaje de neblina para abrir las grietas del reino. El anclaje se consigue en la sección Y, aunque es muy probable que no te salga al abrir el cofre correspondiente. Necesitas 3 anclajes, así que repítelo cuantas veces sea necesario y no te olvides de la valquiria. Ahora que has completado las pruebas de Muspelheim y abierto todos los tesoros de la cámara central, vas a poder mejorar tus armas al máximo. Digno. El hacha de Leviatán se mejora con un objeto llamado llama congelada. El hacha se mejora hasta el nivel 6. Mientras superas el modo historia, te cargas algunos jefes y terminas algunas misiones, vas a conseguir 5 llamas congeladas. La llama congelada que te haga falta la conseguirás intercambiando nieblas congeladas de Niflheim. Al abrir todos los tesoros de la cámara central con cualquiera de los enanos en la tienda. Díganle que ni se le ocurra tocar mi hacha. ¿Para qué resistirse? Las espadas del caos se mejoran con un objeto llamado llama del caos y deberás llevarla hasta el nivel 5. 4 de estas llamas las conseguirás de la misma manera que las llamas congeladas. La última la vas a conseguir cuando derrotes a la valquiria Gondul en Muspelheim. Encontrarás un objeto llamado Infierno Ardiente de Muspelheim, el cual podrás intercambiar por una llama del caos con cualquiera de los enanos. Lo sabrás cuando la veas. Los hermanos Huldra vuelven a la acción. Ya me muero por empezar.
Creí que nunca vería el día en que construyéramos juntos de nuevo. Pero se siente bien, en especial por esto. Ya me había acostumbrado a construir por mi cuenta. Casi olvido lo útil que es tener un par de manos extra. Había olvidado lo fácil que es derretir desechos de scab con alguien más controlando la temperatura. Seleccionador de los muertos. Las valquirias son jefas opcionales en la aventura, pero obligatorias para el platino. Hay un total de 9 repartidas entre Midgard, Alfheim, Helheim, Muspelheim y Niflheim. Y son las enemigas más fuertes a las que te vas a enfrentar, en especial la última de ellas. No existe una estrategia infalible para derrotar a cada una, más allá de que identifiques sus patrones de ataque y que aproveches el momento ideal para contraatacarlas. La reina de las valquirias, Sigrun, tiene una combinación de los mejores movimientos de las anteriores que hayas enfrentado, además de realizar un daño brutal, incluso en baja dificultad. Sé perseverante e insiste todo lo que sea necesario hasta que lo consigas. En mi caso, este fue el último trofeo antes del platino. Bueno, lo conseguimos, supongo. No suenas muy contento. Es difícil ponerse contento cuando eres una cabeza resucitada. Agradezco que hayamos podido liberar a las valquirias, pero hay tanto que podría haberse evitado. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te dejo por acá otra de las guías que he hecho hasta el momento. Quiero creer que alguna te ha sido útil para aumentar tu colección de platinos. ¡Feliz cacería!